¿Cómo revalidar mi carrera como médico en los Estados Unidos? ¿Cómo estás? Yo soy Jonathan Olivares y te doy la bienvenida a este episodio que me tiene muy emocionado, muy orgulloso porque tenía mucho tiempo queriendo hablar de este tema tan importante que estoy seguro que muchos médicos a nivel mundial están queriendo esta información. Recuerda, por favor, suscribirte a mi canal de YouTube. Mándale esta información a alguien que tú sabes que está interesado, que es médico, se va a graduar de medicina en cualquier país del mundo. Le doy la bienvenida inmediatamente a Jorge Álamo. Él es médico familiar acá en Odessa, Texas, graduado en Venezuela y lograste revalidar aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Jorge? Un aplauso para ti. ¡Bravo! No sé si me lo merezco, pero gracias. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por invitarme y un placer y un gusto estar aquí contigo. Gracias, Jorge. Gracias por estar acá conmigo, por el tiempo. Yo sé que muchas personas van a valorar esta información que nos vas a dar hoy. Acá eres médico hace muchísimos años y la comunidad te valora mucho, te quiere mucho, te admira mucho y eso de verdad pues me alegra muchísimo acá. Dime algo, ¿cómo revalido mi título, mi carrera como médico en los Estados Unidos? Es una pregunta corta, pero yo sé que hay mucha información por delante. Hay mucha información porque en realidad uno tiene que pasar por los mismos exámenes de suficiencia que pasan los médicos de aquí. Para estudiar medicina aquí, no en todas partes estudiar medicina es igual. En los Estados Unidos, medicina tienes que hacer una premedicina que dura 4 años, luego tienes que hacer la carrera de medicina propiamente que dura 4 años más. Y luego aquí no puedes ejercer como médico general. Tienes que tener un posgrado. Entonces, ese posgrado te tardó entonces 4 años, más lo que sea que califiques para el posgrado. ¿Qué pasa? Durante los años de la escuela de medicina, ellos en el segundo año hacen un examen que aquí se llama el Step 1. Luego, un par de años después, hacen otro examen que se llama el Step 2. Y con esos dos exámenes, que se llaman Step 1 y 2, ellos pueden aplicar a ese posgrado, esa residencia que se llama aquí. ¿Qué pasa? Uno puede venir de afuera y uno puede agarrar esos mismos exámenes. Inclusive, no hay que esperar a que yo esté graduado. Yo puedo empezar esos exámenes desde antes. Tengo amigos que en Venezuela, a los que les digo, a los que les sugiero, pero hasta les imploro, les aconsejas, empiecen a hacer las cosas desde antes. Estoy en tercer año de la escuela de medicina. Ya puedes empezar a hacer este Step 1. Porque ¿qué pasa? Ellos lo hacen al mismo tiempo que van estudiando. Llega un doctor con tantos años de posgrado, con tantos años de experiencia, y quiere hacer este Step 1, que el Step 1 tiene materias básicas, tiene anatomía, tiene bioquímica, tiene fisiología. Esas materias básicas a ese doctor ya se le olvidaron hace mucho tiempo. No obstante, se puede hacer, las puedes estudiar, las puedes planear y existen cursos para hacer eso, existen los materiales y existe sobre todo el camino, que es que hay que hacer esto y luego aplico para esta residencia en la cual van a aplicar médicos americanos y nosotros los médicos que se llaman IMG, International Medical Graduates. O sea, tú me quieres decir que una persona que está estudiando medicina ya en Venezuela, en cualquier parte del mundo, y tiene planificado venirse a Estados Unidos, es mejor empezar esos exámenes en el primer año de medicina o en el segundo año de medicina en su país. Absolutamente. Ok. Absolutamente. Esa es la mejor forma porque está más fresco, ¿verdad? Me imagino. Absolutamente. ¿Y te va a salir la misma información que te sale en tu país? ¿O van a salir otras cosas distintas? El abdomen es el abdomen. Okay. La bioquímica es la bioquímica. La anatomía es la anatomía. La forma de hacer las preguntas es un poquito distinto. Nosotros estudiamos aquí se acostumbran a hacer exámenes de multiple choice questions, se llama eso, que son exámenes de selección. Sí. Y conchitas de mango. Se entrenan con el tiempo, se entrenan con conchas de mango, se entrenan, está prevenido a esto, te puede pasar esto, y uno no sabe eso, pero esas son las cosas que se tienen que aprender. Ahora digamos, ya yo estoy graduado de medicina en Argentina y me quiero venir a revalidar mi título acá en Estados Unidos. ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿qué institución? ¿A quién llamo? Te inscribes en una institución que se llama ECFMG, que es Educational Commission for Foreign Medical Graduates. Ok, aquí en la descripción lo vamos a colocar el link para que lo puedan buscar. Te inscribes allí y allí empiezas el proceso de tus primeros exámenes, que son los primeros pasos. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Bueno, tienes que saber si mi universidad es acreditada, es aceptada para trabajar en los Estados Unidos, para hacer este proceso, que no todas las universidades lo son.
en Venezuela y algunas que no lo son, desafortunadamente. La mayoría son las que tradicionalmente existían, la UDO, la UCB, Universidad del Zulia, Luz, claro. Obviamente, la Universidad de los Andes, obviamente, pero hay otras universidades que no son aceptadas. Para hablar a calzón quitado, como dicen por allí, las universidades que son, por ejemplo, estas universidades nuevas bolivarianas y todo esto, no son acreditadas para revalidar aquí. Qué bueno que lo comentemos, porque así también... Así la gente no pierde tiempo. Exactamente. No tiene la esperanza. No tiene una esperanza que se va a fumar. Y no está tu universidad ahí, no hay chance de que eso pase. Okay. Hay universidad que ni siquiera es de las... se llama Universidad Experimental Rómulo Gallegos, que hay mucha gente que se graduaba de ahí y... Tampoco la puedes revalidar. Entonces te inscribes allí, empiezas el proceso y haces unos exámenes iniciales para empezar tu proceso de revalidación de tu carrera. Haces tu Step 1, que es un examen de ciencias básicas, al Step 2, que es un examen de clínicas, y con esos 2 exámenes puedes aplicar. Tienes que cambiar un poco de cuando yo me gradué, que fue hace muchos años, y cuando yo hice este proceso hace muchos años, ahorita tienes que hacer un examen de inglés. Que el examen de inglés es aplicado a la medicina. No es que tienes que hablar inglés perfecto. No es necesario hablar inglés perfecto. Yo tengo 24 años aquí y no hablo inglés perfecto. Okay. Me veo en la televisión y no hablo inglés perfecto, pero es lo que hay. Exactamente. Al final así has podido ejercer. Estos exámenes tienen una inversión, me imagino, ¿verdad? Hay que pagar. ¿Cuánto cuestan? Sí, estos exámenes, la última vez que supe, el Step 1 costaba unos $800, el Step 2 costaba como $1,000, el Step 3 que los locales no es necesario que lo hagan para aplicar, ellos pueden hacerlo después que están en el posgrado, pero para los Foreign Medical Graduates, para los extranjeros, es mejor que lo hagan. Ese examen cuesta creo que como $1,200. ¿Y esos exámenes todos se hacen online? ¿O tú tienes que ir hacia un hospital, una clínica o algo así? Tienes que ir a algún sitio porque te ponen proctors, te ponen cámaras, son bien estrictos en el sentido de que no puedes sacar nada. Y en algunos sitios lo puedes hacer desde tu país. En Colombia yo sé que se puede hacer, en Argentina sé que se puede hacer, en Venezuela antes se podía hacer, ahorita no se puede hacer. ¿Por qué? Por cuestiones del internet, se caía el internet, se paraba el examen, hacían trampa. Claro. Pero en muchos países todavía se puede hacer. Entiendo que ahorita de Venezuela puedes viajar a Colombia y hacer los exámenes. Después de estos exámenes, Jorge, entiendo que tienes que ir a un posgrado obligatoriamente para poder ejercer, porque como médico general no puedes ejercer. Correcto. En los Estados Unidos no puedes ejercer como un médico general. Tienes que hacer un posgrado y estos exámenes te permiten llenar esa aplicación y ser elegible para aplicar ese posgrado. Aplicar ese posgrado, que posiblemente hagas match o no hagas match. O sea, funcione o no funcione. Cuéntame un poquito sobre eso. Es correcto. Hay especialidades que son más competitivas que otras. Hay especialidades en donde uno sabe que pueden quedar puestos vacíos. Generalmente las que son menos lucrativas. Entonces, los americanos que ellos salen de la escuela de medicina con deudas millonarias. Salen de la escuela de medicina con deudas de $400,000, con deudas de $500,000. La escuela de medicina es muy costosa aquí. Además es a tiempo completo, entonces ellos agarran el préstamo y durante esos 8 años ellos viven de ese préstamo. Y entonces en algún momento hasta se acostumbran a que es fácil pedir el préstamo y agarran, entiendo yo que más de lo que necesitan estrictamente y terminan con una deuda de $500,000. Por eso y voy a hacer un pequeño resumen de la entrevista aquí que estamos pues conversando con el médico familiar Jorge Álamo. Tienes que graduarte en tu país, es lo más recomendable para que no te quedes con esa duda que acabamos de hablar. Vienes a Estados Unidos, lo puedes hacer a través de una visa J1, ¿verdad? Te puedes venir como J1 para hacer esos exámenes, esos pasos. Para hacer los exámenes no, pero para el posgrado sí. Para el posgrado sí, perfecto. Entonces, te gradúas en tu país, haces esos exámenes, los puedes hacer en tu país o lo puedes hacer en Estados Unidos. Todo depende si puedes venir a Estados Unidos con una visa de turista o no sé, hay que averiguar ahí el tema de migratorio. Y luego de hacer eso, vas al posgrado. Correcto. Haces el posgrado y de allí es que puedes ejercer, ¿correcto? Correcto. Ok, ¿cuánto tiempo me toma toda esta información que acabo de dar? ¿Cuánto crees tú, según tu experiencia? Bueno, fíjate que el tiempo para hacer los exámenes es bien variable. A mí me duró un poco más de 2 años. Mi esposa, la doctora Andrade, lo hizo muy rápido. Lo hizo
como en 8 meses. Lo hizo súper rápido. Sí, bueno. lo hizo súper rápido. Yo cuando llegué no lo hicimos de inmediato, nos vinimos los dos como médicos recién graduados, pero entonces aquí había que mantenernos, aquí había que... el caso es que mi inglés no era tan bueno recién llegado, el caso es que decidimos, mira, lo hace uno primero y otro después. ¿Quién lo hace? Había que pagar por estos exámenes, lo hizo Liliana primero, entonces ella venía más fresca de Venezuela con esas cosas y eso los exámenes muy rápido, pum, pum, pum. Y el posgrado luego tarda 4 años. ¿Cuánto tarda el posgrado? El posgrado que hicimos nosotros es variable. Puede ser entre 3 y 5 años. Okay. Y luego puedes hacer lo que se llama fellowship, que son especializaciones. Yo, por ejemplo, hice medicina familiar. Esos son 3 años. Mi esposa hizo medicina familiar, que son 3 años. Y después ella hizo una especialización que se llama un fellowship en geriatría. She's a geriatrician, que ven pacientes de más de 65 años. Y lo importante siempre es estudiar inglés. O sea, si alguien tiene el sueño de venirse a este país a superarse, a echarle pichón, a ser alguien, o sea, a tener prosperidad en este país, tienes que hablar inglés. Porque para, por supuesto, ejercer la medicina, tienes que hablar inglés. No, yo no creo que sea gringo necesariamente, pero sí manejar el idioma, ¿no? Tienes que manejar un cierto grado, no puede ser 0. Sí. No tiene que ser 100%, que eso es una cosa que veo con frecuencia, no solo en el área médica, sino que en personas que veo recién llegadas, que no tienen la seguridad y no van y no preguntan y no aplican a lo mejor un trabajo porque piensan que no tengo 100% de inglés. Y el 100% de inglés no, imposible. Va a tardar mucho o a lo mejor nunca va a llegar, como yo considero en mi caso. A mí también me pasa. Yo he estudiado ya inglés por 3 años y puedo hablar inglés, me puedo comunicar, pero jamás voy a hablar, por supuesto, como un nativo. Como ellos jamás van a hablar como uno habla español. Claro algo que me siento bastante orgulloso, ¿ok? Bueno, y como estaba diciendo, deja que me interrumpa, que te interrumpa, pero mi esposa hizo los exámenes y mientras tanto yo trabajé. Y trabajé como muchos inmigrantes que vienen. Yo trabajé de niñera. Trabajé de bartender, hice otras cosas. Mientras que ella estudiaba, para que ella se preparara. Wow. Luego empecé a trabajar en investigación. Trabajé en el MD Anderson, que es uno de los hospitales de cáncer, el primero del mundo, de los Estados Unidos. Trabajé en el MD Anderson por un tiempo. Hice una maestría en Healthcare Administration, entre otras cosas porque mi inglés no era tan bueno y yo quería mejorar mi inglés. Entonces hice esa maestría. Pensaba, bueno, a mí me gustan los números bastante. Puedo hacer esto, puedo trabajar en administración de hospitales. Luego llegó un momento que pensé, bueno, y si yo no hago no hago los exámenes, no hago el posgrado, ¿qué le voy a decir a mis hijos por qué no lo hice? Porque era difícil, porque había que estudiar mucho. ¿Y cómo se los pido a ellos luego? Y fue en el momento que decidimos, sí lo voy a hacer. Le voy a echar pichón porque lo dudaste muchísimo. Fuera de cámaras hablamos sobre eso, que dudaste mucho de... o sea, pasaste más tiempo dudando si hacer los exámenes que haciéndolos. Absolutamente. Absolutamente. ¿Vale la pena, Jorge, trabajar como médico en este país? Claro que vale la pena. Sacando que si tienes la presión, hay demandas, ejercer es mucho más fácil que ejercer, por ejemplo, en Venezuela. ¿A qué me refiero que es más fácil? Yo no tengo que ver con nada con la parte financiera. ¿A qué me refiero con esto? Los pacientes que llegan a mi consulta, yo no sé si ese paciente tiene para pagar, si ese paciente no tiene para pagar, si ese paciente tiene seguro, si ese paciente no tiene seguro. En el momento que este paciente está ahí en mi oficina, yo presumo que todos son iguales. Okay. Y se trata igualito con lo que para UpToDate, por ejemplo, que es una plataforma que utilizamos, son las actualizaciones médicas. Lo que UpToDate dice que es lo mejor para ese paciente, eso es lo que ese paciente va a tener prescrito hoy. Y eso es lo que ese paciente va a recibir. Exacto, porque ustedes mandan eso de una vez a la farmacia le entrega el medicamento, es una cosa bastante organizada, ¿no? Y es así. Necesito una resonancia magnética, y la resonancia magnética se hace. Exactamente. Y en Venezuela, sé que esto va para muchos otros países y qué bueno, y ojalá que les sea útil, pero en Venezuela la salud es gratis, pero es escasa o en muchos casos no existe. Sí, a veces sí, es la realidad. Además, aquí sales graduado e inmediatamente sales con un trabajo. Qué bueno que tocas ese tema, porque eso es otra pregunta. O sea, ¿cómo después de graduarte ya, o sea, dónde aplicas? ¿O ya de una vez te envían a un hospital, a una clínica? ¿Cómo funciona? Durante tu último año de posgrado, tú ya sabes que eso va a pasar y ya empiezas a aplicar a donde tú quieras.
en realidad. Y donde tú quieras significa, yo soy médico familiar, mi esposa es médico familiar. Si yo quisiera mudarme ahorita a California, yo me mudaría a California y conseguiría trabajo como médico en California. Si yo quiero ir a New York, yo aplico en New York y voy a trabajar en New York. Me gusta Florida. Me escojo el pueblo y yo me puedo ir a trabajar en Florida y yo voy a conseguir trabajo. Jorge, ¿crees que hay mucha demanda de médicos extranjeros en este país o consideras que hay muchos médicos ya en Estados Unidos? No hay mucho médico, al contrario, hay predicciones de shortage, se llama eso, que es que no hay suficientes médicos. Y sobre todo en la parte de atención primaria, que es lo que yo hago. En la parte de atención primaria, para los últimos 10, 15 años, se proyecta que aun cuando los tenemos, lo que tenemos, va a haber un shortage como de 20,000 médicos, que es una cantidad importante, por lo que todavía ahorita el que se viene, el que hace los exámenes, va a tener trabajo y va a seguir, y no vas a ser tratado, no es que llegué, eso lo escuché a alguien de una vez en Italia, por ejemplo, que me dicen que los médicos extranjeros son tratados como de segunda y los tratan peor y el puesto lo tiene un médico de allá y te subcontrata el cargo. No, aquí eso no existe. Aquí uno aplicó y me dan el trabajo y yo gano lo mismo que ganan de al lado. Y el hombre y la mujer, siempre va a haber algo que no me discrimina un poquito y gano 5% menos que el otro, pero no es una cosa que está notable. Qué bueno que hablas de ganar, porque eso es un tema que quiero tocar. ¿Cuánto gana un médico en los Estados Unidos? Mira, un médico en los Estados Unidos puede ganar dependiendo de la especialidad, dependiendo del número de horas que haga, dependiendo de qué tanto trabaje puede ganar, dependiendo de si estás en académico, si no estás en académico, si estás en privado, puede ganar entre $150,000 y $500,000. Todo va a depender de la experiencia, de la especialidad, de qué otras cosas depende para ganar ese $500,000. O yo quiero ganar ese $500,000 si empiezo a estudiar medicina. Claro, y yo lo entiendo. Los que ganan los brackets más altos son los que hacen especialidades quirúrgicas. Las especialidades quirúrgicas, entre otras cosas, tienen más liability, tienen más riesgos. Por eso ganan más. Sí, y por eso ganan más. ¿Qué piensas tú sobre el sistema de salud en este país, Jorge? O sea, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Le falta? ¿Le sobra? Yo tengo mis reservas y tengo mis dudas, pero quiero escucharlo de ti mismo que eres médico. La pregunta es muy buena. Y si tú vas por los números, el sistema de los estados de salud de los Estados Unidos no es de los mejores del mundo. Eso es una realidad, eso da tristeza, pero había una política de los Estados Unidos que dijo, y no voy a decir el nombre porque no voy a caer en política, no es importante, pero ella dijo, we have the best healthcare in the world. And we have to build on it. Some of it is broken and we have to fix it. ¿Qué significa en español? Tenemos el mejor sistema de salud del mundo y tenemos que continuar contribuyendo para que eso continúe siendo mejor. Exactamente. Algo de eso está roto y tenemos que repararlo. Ahora, la respuesta a lo mejor de eso, yo puedo estar calificado para darte eso porque, como te dije, usa una maestría en eso. ¿Qué pasa con el tratamiento de los Estados Unidos? El problema principal es el acceso inicial a los sistemas de salud, que no todo el mundo lo tiene. Sí, exactamente. Pero si usted está aquí, usted tiene un seguro, que puede ser un seguro privado, puede ser Medicare, puede ser Medicaid, puede ser, usted tiene un seguro y usted ya está inserto en el sistema de salud, yo quiero que me traten aquí. Yo no quiero que me traten en España, yo no quiero que me traten en Italia, yo no quiero que me traten en Noruega. En esos sitios, estadísticamente, dice, por ejemplo, son mejores desde el punto de vista de números, porque hay más gente que tiene acceso, todo el mundo tiene una cosa que se llama Universal Healthcare. Nosotros no tenemos Universal Healthcare. Ahorita, después de Obamacare y toda esa cosa, todavía tenemos como un 12% de población que no tiene seguro de ninguna manera. Ese 12% en 330 millones son 50 millones de personas que no tienen acceso a la salud. Estas 50 millones de personas son las que imposibilitan, no imposibilitan, pues, pero esos números los desvían hacia decir que las estadísticas, por ejemplo, de partos, de recién nacidos, no son tan buenas como en otros sitios.
Y ese es el problema principal. Sí, a mí también me parece que es un poquito, para opinar un poco, yo siento que es un poco burocrático, o sea, para poder asistir al hospital, o sea, una llamada la semana que viene, el año que viene. Y evidentemente los números, también yo siento que a nivel de números, a nivel de costos, son como costos estratosféricos. O sea, una simple consulta puede costar $10,000. O sea, y es como que entraste y saliste del consultorio. O sea, y es como, wow. Sin embargo, solo paga tu seguro, ¿no? O sea, no lo pagas tú literal, pero sí son... A veces yo veo esos números y digo, wow, ¿cómo esto costó, por ejemplo, esta cantidad de dinero? Pero eso es otro capítulo, eso es otro episodio como tal que podemos conversar. En el posgrado hicimos varios seminarios a destinar porque lo que está diciendo es totalmente cierto. De acuerdo a los números, el sistema de los Estados Unidos no es el mejor. El healthcare en los Estados Unidos, la salud en los Estados Unidos no es la mejor de acuerdo a los números, pero es la más cara. Sí. Y es la más cara de lejos. Sí, varias razones. Países. Se acababa el seminario y nunca te dábamos con una respuesta. Sí, y ahorita han pasado... ¿Cuánto ha pasado para mí? Han pasado 18 años de esos seminarios y todavía no existe la respuesta. Jorge, ¿cuál es la mejor especialidad en cuanto a la medicina? ¿Por dónde tú recomiendas que un médico extranjero venga a Estados Unidos y se vaya por esta área? Por ejemplo, tú estás como médico familiar. No sé, hacer otras especialidades que no conozco y he investigado, he trabajado mucho para hacerte esta entrevista, quiero decirte. Mira, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de... Porque esto es algo que tú vas a hacer todo el día, todos los días por el resto de tu vida. Si la pregunta se refiere desde el punto de vista monetario, sí, hay especialidades que pagan más. Pero si tú me pidieras a mí que me pasara el día y la tarde y la noche en un quirófano y que de ahorita me sonara el beeper y me tengo que ir porque tengo una operación, yo no quisiera hacer eso. Y esos son los médicos que ganan más. Exactamente. Los que últimamente no tienen vida. ¿Cuántas horas trabaja un médico en Estados Unidos? Es bien variable. Yo pudiera decir, yo trabajo unas 60 horas a la semana. Hay personas que trabajan más y hay personas que trabajan más. Hay personas que trabajan menos también. Pero especialmente las especialidades quirúrgicas trabajan mucho y bajo mucho estrés. Porque existe la presión de que si te equivocas te demandaron. Y yo no quisiera equivocarme, nadie quisiera equivocarme, pero es algo que puede pasar. Es algo que inclusive uno, antes de una operación, de una intervención quirúrgica, uno le da un consent, que es un consentimiento, donde dice, mira, esto puede pasar, pues esto puede pasar, esto puede pasar, puede pasar. Y por esto vamos a hacerte esta operación, pero sabiendo que esto puede pasar. Igualito, una de las complicaciones que pasan ahí, que están descritas ahí, pasan y a la persona la demandaron y estamos hablando de mucho dinero. Por esa razón, ¿tú crees que los médicos en este país son muy como tú allá y yo aquí? O sea, no hay como tanta relación médico-paciente como lo podemos ver en Latinoamérica. Absolutamente. Porque mientras más se hace y más estás más a riesgo. Y por otro lado, la medicina es más cara, que esa fue otra medicina. Y eso era uno de los puntos siempre. Porque a lo mejor pedimos más estudios que lo que yo hubiera pedido en Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela tú vienes con un dolor aquí, no voy a decir el nombre, nombre técnico, pero tú vienes con un dolor aquí que te empezó desde hace 24 horas, tenías náuseas aquí, el dolor se me movió para acá, ahorita tengo un dolor intenso aquí, en Venezuela te examino, te acuesto, te digo aquí, te hago 2 o 3 pruebas y te digo, usted tiene una apendicitis y usted se va a operar. Aquí usted va llegando y tengo un dolor más o menos aquí y ya te están haciendo un CT. ¿Por qué? Porque en el CT lo revisó el radiólogo, lo revisó lo revisó el otro. Y ahí dice que hay una apendicitis, se confirmó, se reconfirmó. Y eso costó muchísimo más caro. Sí, por eso es que es tan diferente la medicina acá en nuestros países. Jorge, ya para cerrar un poco, yo soy médico graduado en mi país, pero tengo el sueño, la visión de irme a Estados Unidos a ejercer, a llevar o a hacer mi vida en ese país o en este país donde estamos ahorita. ¿Qué me recomiendas tú? ¿Cuáles serían esos 3 primeros pasos que yo debo hacer? En primer lugar, si todavía estás durante la carrera, averigua en el ECFMG si tu universidad es entre las elegibles y pudieras empezar a hacer estos exámenes desde el principio. Averíguate, en el caso de los médicos de Venezuela en particular, hay un grupo de gente que se encargó de hacer una página en Facebook que se llama Médicos Venezolanos en los Estados Unidos.
Y ellos han puesto ahí, le han puesto muchísimas horas de trabajo. Ahorita hay como 12.000, 13.000 médicos ahí. Y ahí dice exactamente los pasos uno a uno qué hacer, dónde ir, cómo hacerlo. Desde el punto de vista de los otros médicos, sí es posible hacerlo. En la residencia hay médicos de Argentina, hay médicos de Colombia, hay médicos de China, hay médicos de hindúes, hay médicos de todas partes. Y este país es grande y el sistema de salud es tan poderoso aquí porque tiene gente de todas partes y se nutre de gente de todas partes. Jorge, estamos ahora en Midland, en Texas, y quiero salirme un poco del guión y preguntarte ¿qué te parece Midland, Odessa hoy en el 2024? A mí, Midland, Odessa, esto es una ciudad o un par de ciudades que han sido bendecidas. Son unas ciudades pequeñas en el medio de la nada. Yo no las conocía hasta que me tocó, decidimos venirnos a posgrado aquí, nos entrevistamos y eso fue hace 12 años ya. Y al principio, mira, se ve árida, se ve seca, no hay tantas cosas que hacer, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que hacer. Hay un teatro que es tan espectacular como cualquier teatro en cualquier parte del mundo. Hay buenos restaurantes y cada vez abren mejores restaurantes. ¿No te gustó? ¿Estás fastidiado? El aeropuerto me queda a 8 minutos de mi casa. Y de cualquiera de estas dos ciudades, en lo más lejos te puede quedar a 20 minutos de tu casa. Y el aeropuerto es pequeño, es práctico. Están creciendo. El desempleo, no me acuerdo cuánto era la última vez, creo que era algo así como... Un porcentaje muy pequeño. Como 2.7 es la última vez que escuché el desempleo aquí. ¿Tú crees que vale la pena vivir en Midland y Odessa hoy en el 2025? Absolutamente. En el 2025, en el 2024, en el 2026, en el 2027, en el 2028, en el 2029. 4 años. Después vemos. 4 años. Después vemos. Estoy seguro que después va a continuar siendo bien, pero ahorita de seguro, 100%, absolutamente. Se lo digo a familiares, se lo digo a amigos. Este es el sitio excelente para estar ahorita. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento. Como te comenté, estoy muy orgulloso de esta entrevista porque sé que muchas personas les hace falta esta información y siempre trato de llevar este tipo, sí, definitivamente, de información a los inmigrantes, no solo en Venezuela, sino en todas partes del mundo. A ti, muchísimas gracias por ver esta entrevista. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, a enviarle este video a otra persona que estoy seguro que está esperando esta información para venirse, tal vez como médico, a los Estados Unidos, y nos vemos en una próxima edición.